Al igual que todas las fuentes switcheadas, estas tarjetas de poder cuentan con dos etapas importantes que son el área caliente y la fría. Aunque estas se encuentran aisladas la una de la otra, trabajan coordinadamente para proveer los voltajes que necesita el televisor para funcionar. Por esta razón, uno de los aspectos que debemos tener en cuenta es que disponemos de dos tierras diferentes y que debemos identificar muy bien para no tomar voltajes en falso. De manera que si trabajamos con la tarjeta desmontada, la tierra que usaremos para medir los voltajes se encuentra ubicada en el extremo superior derecho de la board. Para saber qué voltajes deben estar presentes, tomaremos como referencia el cuadro de voltajes del que dispone la tarjeta en este punto. En él encontraremos de arriba hacia abajo 12 voltios, 24 voltios y 3.5 voltios en diferentes puntos. Cuando el televisor está apagado no encontraremos todos de una vez, solamente el voltaje de espera o standby de 3.5 voltios. Los demás aparecerán cuando la main los active al encenderse el televisor. También encontramos al final dos puntos llamados Power On y Drive On. El primero es la entrada por donde la main enciende nuestra board y el otro es por donde la main enciende los LED. Comenzamos con la prueba de funcionamiento de nuestra tarjeta. La enchufamos, conectamos nuestro multímetro a la tierra correspondiente y en la escala de 200 voltios DC. En este momento, aunque la tarjeta ya está en funcionamiento, solamente encontraremos 3.5 voltios en dos puntos al final del terminal, pero el último punto deberá medir 0 voltios, pues es la entrada de espera. Como necesitamos probar el funcionamiento de la tarjeta, vamos a usar un truco para hacer que ésta crea que la main la está encendiendo y así mirar si se activan todos los voltajes. Para ello usaremos dos jumper, un protoboard y una resistencia de 100 ohmios. Llevaremos el voltaje de 3.5 voltios que se envía a la main de retorno a la entrada Power On a través de la resistencia. Ahora que vimos que la board obedece al comando de la main y genera todos los voltajes, veremos si también atiende a la orden de encendido de los LED y para ello también llevaremos los 3.5 voltios a la entrada Drive On y colocaremos una ligera carga resistiva al terminal de los LED. A este irán ahora tres jumper, uno a la salida de 3.5, otro a la entrada Power On y el otro a la entrada Drive On. Además, conectaremos otra resistencia en el circuito desde los 3.5 hasta la entrada Drive On y colocaremos nuestra carga resistiva de no más de 20 vatios al conector de las regletas de LED. Hecho esto, y si se enciende la carga resistiva, veremos que nuestra tarjeta está en perfectas condiciones. Un detalle importante para esta prueba es que los LED no se activarán si no están también activados todos los voltajes de la board, los 12 voltios y los 24 voltios, es decir, si la board no está encendida no sucederá nada.